Hola, bon dia de nou. Bé, com us deia, en breus minuts iniciarem aquest tercer dia del País Convidat amb la cinquena sessió que la dedicarem tot el dia d'avui, tant la cinquena com la sisena sessió d'aquest País Convidat, el dedicarem a temes culturals. Començarem per una presentació sobre el Bàtic i després en tindrem una altra sobre titelles. Aquesta, aquesta dedicació al tema cultural es veurà complementada amb les activitats presencials que estan previstes per al dia 9 a la tarda, però que ja seran presencials, o sigui, no online, però també us hi esperem a tots. En tot cas, jo ja li cedeixo la paraula a la Marlissa perquè us presenti la primera ponent del dia d'avui. Gràcies. Thank you, Laura. Good morning, everybody. Bon dia, selamat pagi, buenos dias. Today we will have a session about culture, and in here we have Yani Arias. She will give us a explanation about batik. With the topic is batik is el arte atemporal del patrimonio textil Indonesia. So our speaker, Yania Arias, she is an artist specialized in the Indonesian batik, and she got the scholarship from the Indonesian government from 2013 until 2014. Actually, in the beginning, she was studying traditional Javanese music, but then developed interest on the technique of the batik. So now she opens her batik studio in Madrid, Yani Batik Studio. So if you go to Madrid, don't forget to visit her studio. And now currently she's studying mural art at the Escuela de Arte de La Palma. And also at the same time she's studying communication science at the Tecnologio de Monterrey. So now I will give a floor to Yani. You can start. Thank you. Hola, muy buenos días. Selamat pagi, good morning. La charla va a ser en español, pero bueno, si hay alguna pregunta en inglés no hay ningún problema. Buenos días a todos, muchas gracias primero que nada por la invitación. Ibu Ayu, muchísimas gracias, y la Universidad de Girona, muchísimas gracias por dejarme compartir esto, y bueno, buenos días a todos por allá. Yo ando por aquí en Madrid. Bueno, como dijo Iwayu, yo soy Yanesa, pero me dicen Yani. Estoy ahorita, acá está todo lo que es mi estudio. Estoy aquí en Madrid. Y pues el día de hoy les voy a compartir una pequeña pincelada de lo que yo he aprendido en estos 11 años. Porque como dice Iwayu, yo tuve la oportunidad de viajar a Indonesia, vivir allá, gracias a una beca del gobierno que se llama Dharma Siswa. Yo ya era artista plástica, pintaba, bueno, sigo pintando, óleo, carboncillo, acuarela, todas esas técnicas, pero cuando llegué allá y vi esta técnica, yo me enamoré, además de la música, ¿verdad? Me enamoré de la música. Permítanme compartir la presentación que tengo prevista para ustedes de lo que va a ser el batik indonesio. Creo que ya estoy compartiendo. Sí, me parece que sí. Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Es una técnica milenaria y me enamoró mucho cuando llegué allá a Indonesia por la manera en cómo se hace y porque a la fecha sigue siendo una técnica que se sigue utilizando y que está viva. Es un arte vivo, como muchas cosas allá en Indonesia, que seguramente ya les han estado compartiendo. Yo fui allá en el 2013 y me quedé a vivir un rato y sigo yendo cada año, sigo estudiando, sigo aprendiendo con la gente, con las diferentes familias y artistas de batik. Y bueno, yo creo que ya mitad de indonesio, ¿eh? Me casé con un indonesio y si me pudiesen dar la nacionalidad también la aplicaba. Entonces, como les decía, pues yo soy Yani, ahí tienen mi
en contacto, si en algún momento, como dicen, pasan por aquí por Madrid, aquí estoy, ese es mi estudio y lo fundé apenas, no tiene mucho, tendrá unos 3 años, porque pues me di cuenta que daba mucha, o sea, aquí no se conoce bien el batik como es, ¿no? Realmente. Y pues gracias al espacio que me ha dado la Embajada de Indonesia aquí, pues empecé a compartir ahí la técnica y bueno, la historia también ancestral que tiene esta técnica, que es la que voy a tratar de compartir en estos minutos con ustedes. Básicamente, para poder resumir un poquito sobre qué es el batik, lo he sintetizado en estos pasos, que suenan muy fácil, pero en realidad creo que una de las skills, como uno de los talentos que uno tiene que tener es la paciencia, ¿sí? Porque la misma cultura indonesia es, y lo creo que si fueron al concierto de Gamelan o la explicación, creo que tuve una conferencia, se darán cuenta y quizá les comentaron que son muchos loops, son muchas repeticiones, ¿no? La música, pues aquí es lo mismo. Es una repetición de pasos constante que permite que uno entre en un estado de meditación o trance y de concentración. Entonces, esto que ven aquí, un segundito, voy a quitar esto, pues son los pasos básicos de una primera pasada, ¿no? Nosotros cuando hacemos batik, tenemos ya en mente los patrones, que también hablaré un poco de eso, los patrones que es básico, ¿no? Es esa información, esa narrativa que hay detrás de lo que se está haciendo. Teniendo eso ya en mente, se dibuja con cera esos patrones. Después se tiñe, después se hierve para quitar la cera y después se seca. Y todos estos pasos se pueden hacer chorrocientas mil veces, ¿no? Les voy a compartir por ahí un patrón muy específico que tiene 7 capas de tejido, de teñido y puede llegar hasta 10, 20 y más con los colores naturales. Entonces, todo esto es un ciclo continuo de trabajo y es una técnica textil muy utilizada. Ahora les voy a compartir que no nada más en Indonesia, lo que pasa es que Indonesia obtuvo lo que es el patrimonio de la humanidad a través de esta técnica. Quería compartirles también, entre las cosillas que quería que vieran, es que al menos desde que estoy aquí en España, me he dado cuenta que solamente cuando dicen Indonesia, los españoles ubican, o bueno, en general, ubican Bali. Bali es esta isla que estoy, I'm pointing out, que estoy marcando aquí, esta isla. Indonesia es todo esto. Son 17,000 islas, ¿vale? Y creo que ahí es bueno, una de mis labores que quisiera oír mientras comparto lo que es el batik y el arte indonesio en general, como ampliar un poco esa visión, ¿no? Que no nada más es Bali, sino también hay muchísimas, muchísimas más islas que conforman este Nusantara, este archipiélago gigante. Y donde se ha desarrollado muchísimo es en esta isla, que es la isla de Java. En este mapa me gusta mucho porque se van viendo los diferentes patrones que, eh, que existen en cada región. Y o sea, en una misma isla, aunque aquí la verdad está muy resumido, en un mismo daera, en un mismo lugar, a 40, 50 kilómetros, ya hay diferencias de lenguaje, musicales, como en todos lados, ¿no? O sea, y aquí se ve también bastante y en cuestiones de patrones. Aquí en la isla de Java es donde más se hace el batik que yo aprendí y el que es más detallado y más sofisticado. Y en otras partes también se hace, pero no en todas. Hay mucho tenún, que el tenún es telar. Y en Bali, por ejemplo, se hace, aquí como pueden leer, dice tenún. En Bali se hace mucho telar. En Sulawesi, en Sumatra, de hecho, voy a ir este año y voy a investigar qué tipo de batik hacen, pero no hacen tanto como es en Java. Entonces, digamos que el centro de creación y de desarrollo y de resguardo del batik en este momento y desde hace varias décadas es Java, ¿sale? Pero bueno, también hay otras islas por acá que... Perdón un momento, perdón. Sí. Yo, al menos yo, no veo el
tu marcador. Tú puedes, yo no lo Pues, veo. No sé si soy yo, ¿eh? Sí. pues no sé, es que no sé cómo hacer que marque. A ver. Ahora sí. No, veo el mío, pero no veo el tuyo. Bueno, es igual, a lo mejor solo soy yo. No, probablemente. No sé, porque mi marcador yo lo muevo desde acá. Entonces no sé Ya. si se ve junto con la presentación. A No, ver. yo no lo veo. No, no, dice que está automático. A ver. No Bueno. se ve el puntero, no. Ajá. Uy. Bueno, si ven donde dice Lurik, Batik Parang, ese es Java. Donde dice Sí, Tendek, ese es Bali. Uno chiquitín, chiquitín, que es el único lugar donde voy a puntear, así que ya lo demás ya no voy a puntear. vale. Y ahora para que Pero no, quedara gracias. claro. Perdón, la Gracias. interrupción. No, al revés, gracias, se agradece. Por aquí les quiero resumir un poco de la historia. Obviamente que hay más y me encantaría sentarme con una historiadora de arte textil a futuro, pero bueno, lo que he investigado y aprendido del batik ha sido un poco en resumen esto, ¿no? O sea, es una técnica, como les digo, milenaria, que sobre todo se desarrolló en todo lo que fue Asia y hay muestras de más de 2000 años. La primera muestra ahora se las voy a enseñar, es una de China, de hecho, y está presente en Asia, Medio Oriente, África, India, Egipto. Ahora, bueno, yo entiendo que aquí, y lo entiendo porque la cercanía a África es importante, el batik más cercano que tienen, la referencia de batik más cercano que tienen es África. Y pues resulta que los holandeses son los que colonizaron Indonesia, llevaron, ¿cómo se dice?, esclavos africanos y en algún punto de la historia algunos lograron regresar a África y son los que llevaron esta técnica allá y la implementaron y la adaptaron a su cultura, a sus colores, a su narrativa. Entonces, es súper interesante porque además también hay libros que he leído que, o sea, que la técnica en realidad viene de la India, nació ahí. Y por esta migración que hubo de la India hacia Indonesia, pues llevaron también esta técnica hacia allá, aunque en algunas otras fuentes, pues sí he leído, obviamente que también en China hacían y tuvieron esa influencia, pero la influencia más directa, en principio hasta ahora, hasta donde sé, ha sido de la India. ¿Qué significa batik? Viene de la palabra titik, que significa punto. Y ahora lo verán porque les voy a mostrar las herramientas, ¿no? Viene sobre todo por el uso de estas herramientas. Y la base del batik es el punto, no es la línea, ¿no? Como nos enseñan en artes plásticas. Es el punto. Y es esa capacidad de poder crear algo a partir de un punto. Pero resulta que el año pasado yo me fui a echar un chapuzón a la India y porque también quería conocer, ¿no? Cuáles eran las diferencias y conocer artesanos allá. Y tuve la oportunidad de poder ir a Rajasthan y a Gujarat para aprender batik con esta gente. Y ellos me decían, desde su punto de vista, que más bien el significado del batik venía de bat, que para ellos significa craquelado, ¿no? Y así de, wow. Y o sea, es real que allá utilizan más bueno, parafina ahora, antes era otro material que ya hablaré de eso, y genera mucho craquelado en las telas, ¿no? Y en Indonesia, ¿no? Utilizan o la cera o la parafina para hacer el craquelado, como logran hacer las reservas muy precisas para que no pase el color. Y en cambio en la India se ven más craqueladas bueno, las texturas que resultan de este trabajo. Entonces es súper interesante. ¿Qué más? Claro, hubo las migraciones a Indonesia, como les decía, generaron también que se alimentara. También países como Taiwán, Filipinas, Nueva Zelanda, India. Se me olvidó poner Fiji porque apenas empecé bueno, ya con la tecnología, ¿verdad? Con las conexiones, empecé a ver que había algunos artistas en Fiji. Yo tuve la oportunidad de ir a Fiji, pero no sabía que había batik ahí en su momento, ¿no? No conocía el batik, pero sí hay gente que también hace batik ahí. Entonces, toda esta influencia de ese lado ha sido importante porque además es una forma muy casera, si lo podemos llamar así, de teñir y de hacer tus propios tejidos, ¿sí? En Latinoamérica, sobre todo en México, de donde yo soy, pues el tejido es lo más importante y bueno, el teñir los hilos, pero o sea, es como
muy relevante eso para nuestra cultura, pero en estas culturas, tanto el tejido, el telar y el batik son como centros fundamentales de creación para las prendas, ¿no? Porque se veía eso como una creación de prendas. En realidad el nombre de batik no se lo pusieron hasta después de muchos años, ¿no? Después de la palabra de batek se encontró, no como batik, pero como batek, se encontró en un inventario de Sumatra. Ya que estaban los holandeses ahí haciendo comercio, pues en un inventario de las cosas que comerciaban, encontraron esta palabra, ¿no? Más o menos por, no sé, unos 100 años atrás. Entonces, no es tan reciente el nombre como tal. Aquí les pongo un resumen de la historia más reciente, que vendría siendo, por ejemplo, en el siglo VI, encontraron historiadores textiles como el batik primitivo. Sobre todo, les digo, es que en Sumatra, pues es donde más entraban primero, ¿no? En Sumatra Selatan, en el sur de Sumatra, ahí había una especie de batik, pero utilizaban la pasta de arroz para hacer la reserva. Y no utilizaban las herramientas de ahora, pero en sí la técnica de reserva sí ya la utilizaban. Y los colores eran negro, azul, rojo, los más que tenían a la mano naturales. Después encontraron también muestras en Toraya, otra de las islas en Sulawesi, y ellos utilizaban lo que era savia o bueno, ¿cómo se dice? Resina del tronco de los árboles, ¿no? Y los motivos eran más ornamentales, tenían café, azul oscuro, eran más sus colores. Ya en el siglo X, ya es cuando podemos decir, o bueno, que han encontrado, que se hace el uso de la cera. Entonces antes pues no se hacía el uso de la cera, sino hasta el siglo X, y empezaron a usar cepillos de bambú. De esos pues yo no tengo, o sea, no tengo ninguna muestra, lo que tengo es como una herramienta que ahora se las voy a mostrar, que se utiliza, que sigue siendo rústica, que a mí me encanta porque está hecha a mano y todo está hecho a mano, ¿no? Desde la persona que hace esa herramienta hasta el último paso, está todo humanizado de alguna manera. En el siglo XII ya se encuentran los chantings, que a la fecha son los que, pues, son los que se utilizan en la isla de Java. O sea, allí como que el centro del batik empezó a migrar hacia la isla de Java, y el desarrollo de patrones pues se exponenció. Yo creo que a partir de los sultanajes que había, ¿no? De los reyes, que eran los que iban pues solicitando cada vez más exquisitez en las prendas. Y hasta el siglo XVII es cuando se podría decir que se acentuó el término batik, empezando, porque ahí todavía hay como muchos huecos, muchos ¿cómo se dice? Muchos hoyos que se tienen que llenar, pero también hablan de que empezó siendo un han batik y que, bueno, evolucionó a lo que ahora es batik, ¿no? Y un punto importante en la historia, un saltote, claro, me le di un mega salto al 2009, cuando se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero en Indonesia. O sea, yo, bueno, les digo, se hace en muchos países, pero Indonesia lo obtuvo por la delicadeza y lo sofisticado que se ha desarrollado ahí el batik, pero no quiere decir que sea el único país. Esta es una muestra que es el que tiene más de 2000 años de China, ¿no? Pero aquí lo que encontraron fueron lo que les decía, como esa pasta de arroz, o sea, no era cera, pasta de arroz que utilizaron para hacer esta reserva. Entonces aquí tenemos dos colores. Entonces es lo más antiguo de momento que se ha encontrado de China. Pero tal vez haya más, ¿sale? Pero es lo que hasta el momento, al menos yo tengo la información. Entonces aquí les quería mostrar un poquitín cómo es que sí hay batik en el mundo. Batik en Egipto, en África es muy distinguible, es muy bonito, en la India, y todo eso es por sus motivos. En Vietnam también hay, no me acuerdo si puse, sí. En Vietnam, ¿cómo se dice? ¿Cuál será? La imagen superior hasta la derecha, eso es en Vietnam, o la imagen, la tercera de abajo, eso también. Sur de China, norte de Vietnam, y también la última de la derecha es como por esa zona. Entonces, también lo hacen, ¿no? Tengo ahí un ejemplo de una persona en Egipto, que es esta señora que está sonriendo.
pero seguramente ahí se hacía. Lo que pasa es que no he encontrado como más información, ¿no? Y del lado izquierdo, bueno, en África, como es que también lo hacen a su manera y con unos colores extravagantes. Yo les voy a hablar del batik indonesio, que es el que tengo obviamente más cercanía y pues mucho amor hacia la técnica. ¿Qué es importante resaltar del batik indonesio? Pues que es un arte comunitario, y lo mismo es esa sociedad, es una sociedad comunitaria donde el individuo pues depende de las decisiones y del apoyo de la comunidad. Y lo mismo está reflejado en la música, en el baile y en este caso en el batik. Entonces aquí podemos ver cómo es fotos de los 1900, de cómo hacían, y es que a la fecha cómo lo siguen haciendo así, tal cual lo están viendo, las mujeres, ¿no? Lo hacen en grupo, se reúnen, como aquí también en España, que hacen unos tejidos y unos bordados maravillosos, pues las mujeres normalmente también se reúnen a tejer, a coser, y esto es lo mismo, o sea, necesitamos esa comunidad como para crear en conjunto, pero la diferencia es que aquí todo lo hacen en el suelo. Salen muchas cosas, allá el suelo es importante, el contacto con la tierra, y lo mismo es aquí. Entonces, si pueden ver del lado izquierdo, están unas mujeres sentadas en el suelo y tienen ahí ay, ¿cómo se dice? Bueno, no es estufa, pero, bueno, es una estufita, pero no es eléctrica, es una estufa donde está la cera hirviendo y están haciendo el batik, jalando las telas. Y esto es una foto más o menos reciente de cómo a la fecha se sigue haciendo. O sea, no ha cambiado en realidad mucho. Las mujeres están sentadas y tienen un paño de cera, que es donde va cayendo ahí la cera. Y las telas pues las van trabajando sobre la mano, que es lo más importante, tener el contacto manual con la tela para poder ir trabajándola, pues es poco a poco. ¿Sale? Es que todo el proceso es satu, poco a poco. Esto también son fotos mías que he estado tomando cada vez que voy, y o sea, la del lado izquierdo es una tienda de batik y ponen a la gente a exponer ahí cómo se hace, y del lado derecho es un estudio de batik donde las señoras están trabajando ahí, y bueno, es un trabajo normal, o sea, un trabajo de 8 horas. Y lo curioso es que justamente, no sé si ya vieron, pues son mujeres. Ellas son para mí, yo las defino como las guardianas del batik, sobre todo las guardianas de los patrones, porque ellas son las que tienen en la mente todos los libros que yo me he comprado, porque tengo libros de patrones, y bueno, pues ellas lo tienen en la mente, y ellas son las que pues lo dibujan a mano alzada, y las que trabajan el batik con las herramientas que en un momento vamos a presentar. Normalmente los hombres son los que están al frente de los estudios. Normalmente, digo, no es el caso al 100%, pero bueno, donde yo aprendí, en la familia donde yo aprendí, así es, ¿no? Pero aún así, o sea, como que hay tienen claro, ¿no? Quién trabaja qué, en parte porque las mujeres son más pacientes y tienen más detalle en los trabajos, y los hombres, ahora se los voy a mostrar, hacen otras cosas. El batik no nada más es de la tela, entonces por eso yo sigo aprendiendo. O sea, el batik también se hace en madera, como aquí pueden ver. Esto fue de un taller a donde fui con otra señora, y de esto es curioso porque aquí quien está al frente de este taller es una señora del taller de batik de madera, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de cómo aplicaron también la cera y después lo teñí. ¿Y para quién estaba anteriormente hecho todo esto? Pues para la realeza, ¿no? Como mucho arte pues se generó para otras culturas, pues lo mismo. Entonces aquí podemos ver algunos sultanes utilizando un patrón que se llama parang rusa, utilizando el batik, ¿no? En sus vestimentas, tanto en la parte, bueno, en este caso aquí ya habían colonizado los holandeses, porque la parte de arriba está cubierta, y normalmente lo llevaban no al descubierto total, pero bueno, parte del cuerpo estaba descubierto. Si ya está cubierto es porque, bueno, les pidieron que se taparan, pero la parte de abajo podemos ver las faldas, que no se llaman faldas, pero digamos que son faldas, y están trabajadas con batik hecho a mano. Y hoy en día, mismo en el Kratón, que es el palacio de Jogja, se siguen vistiendo
digamos que de la misma manera que hace varios cientos de años, ¿no? O sea, con su batik de la parte baja y la parte alta, bueno, tienen, ya también eso es lo que ha ido un poco modificando, se ha ido combinando también pues con esta influencia musulmana, porque, bueno, supongo que también ya les han hablado un poco de eso, Indonesia es más del 90% son musulmanes y hay muchas cosas que han obviamente permeado la cultura en ese sentido, ¿no? Pero la cultura ha logrado, bueno, sobrevivir y hacer una mezcla maravillosa de todas estas influencias. Ahora, ¿qué sucede? Algo muy importante en el batik es que en el 1945 fue la independencia. Entonces, hubo una ruptura importante porque de ser un arte, bueno, que no era considerado un arte, eh, era un oficio para proveer de vestimenta a la gente, empezó a tomar otro rumbo, que fue el rumbo artístico, decorativo y tener otro estatus. Entonces yo tuve la suerte, les juro que por azares del destino y bueno, ellos lo tienen claro que no fue fortuito y pues caí en una familia que fueron ellos los precursores para este tipo de cambios. La familia de Mastatam, que es mi maestro, ellos fueron los que comenzaron a hacer este cambio ya en 1970, más o menos es cuando se empezó a ver esa transformación de un batik muy tradicional a un batik que es más o menos lo que están viendo en pantalla. Es como, pues sí, o sea, más, no es abstracto al 100%, bueno, quizá la de la derecha sí, pero porque sigue combinando patrones indonesios y sigue siendo también muy característico en algunas cuestiones del color, pero ya hay pinceladas, ya hay otros materiales que estamos añadiendo para hacerlo o subir más bien la categoría a algo decorativo y algo artístico que no me tengo que poner en el cuerpo, sino lo puedo colgar en una pared, ¿no? Entonces, eso fue muy importante y bueno, se dio a partir de pues todas estas luchas y independencias. Eso es para que se den un taco de ojo, decimos en mi país, y se animen a ir, porque allá los mercados están llenos de batik. O sea, yo me vuelvo loca y cada año mira, yo no compro ropa nunca, pero cuando voy allá compro batik, porque es tan único, o sea, cada pieza es única y es diferente, no es igual. Entonces es increíble y están llenos y llenos y llenos de tela. Es una preciosidad. Entonces, para que se den un taquito de ojo, ahí la tienen. Y a partir de esto quiero que distingamos tres tipos de batiks. El batik tulis, el chat y bueno, en inglés el printed, que sería el impreso. El batik tulis es el que está hecho a mano y tulis significa escribir, ¿no? O vamos a decir dibujar sería como lo más preciso en español. Porque está hecho con las herramientas que en un momento más se las enseño. Y, bueno, o sea, el trabajo es muchísimo más detallado y toma mucho más tiempo, obviamente. El batik chap, que es el de los sellos, ese ya es un proceso semi-industrial, por decirlo así, pero son sellos que ayudaron a que se acelerara un poquito el proceso de producción. Entonces, por ende, eso es un poco más barato, pero no, o sea, sigue siendo un trabajo bastante manual. Ahora lo verán en algunas imágenes que les voy a compartir. Y el printing o el impreso, pues es el industrial, que no voy a mentir, es verdad que sí ha tomado un lugar importante en la industria y sí le ha quitado mucho espacio al batik tulis y al batik chap, porque este impreso, pues bueno, pues obviamente es más rápido y muchísimo más económico. Entonces, bueno, cuando vayan a Indonesia y traten de elegir, pues pregunten por estas tres diferencias y lo van a ver en el precio también, obviamente, ¿no? Entonces, pero es importante como tenerlo en mente. El batik chap está hecho justamente por los hombres, que les decía que cada quien tiene un poco sus tareas ya divididas, un poco claras en ese sentido. Entonces, el batik chap está hecho a base de unos sellos, déjenme ver si aquí los puse. Estos son algunos de mis sellos que tengo aquí atrás, que ahora que quite la presentación les puedo mostrar más. Son sellos hechos de cobre y son sellos muy pesados. Por eso, sobre todo como el que ven en medio, ese es uno que tengo aquí que pesa 2 kilos. Entonces, por pues, cuestiones de fuerza,
No digo que no lo podamos hacer nosotras, pero a mí sí me cansa, por ejemplo. Y los hombres es un movimiento muy, ¿cómo se dice? Mecánico, lo tienen que estar haciendo pues, todo el tiempo y sí llega a cansar. Y pues por eso lo hacen los hombres, ¿no? En ese sentido. Hay sellos más pequeños que también se pueden utilizar y que como los que tienen de la derecha y que me encantan y los adoro y los uso mucho. Entonces, el lado izquierdo son las telas que se puede como más o menos distinguir que son sellos, no sé, porque se ve la continuidad de ellos, ¿no? Pero es interesante, ay, aquí no lo puse, sino ahora que lo quite la presentación, es interesante porque en la India utilizan los sellos de madera, que son un poco más toscos, no son tan detallados como estos, siguen siendo igual de hermosos y de bellos, y de hecho me gustan muchísimo más, porque son más fáciles de usar, pero aquí utilizan de cobre. Entonces ahí en algún momento ya me meteré de antropóloga o no sé de qué para investigar por qué ese cambio. Pero la verdad es que es muy interesante ver cómo estas dos culturas utilizan diferentes materiales. Hablando de materiales, ¿cuáles son los materiales que utilizamos? Para el batik tuli, ¿sí? Que es el más sofisticado. Lo que es el chantín, que va a terminar siendo esta herramienta que ven aquí, que ahora se las presento en grande, que son las plumillas, por traducirlo de alguna manera. Usan también pinceles y brochas para darle esta contemporaneidad, ¿no? A partir de 1970, pues ya se utilizaban brochas. El wayang, que es ¿cómo se dice? La cacerolita, y donde se pone la cera, con pormiñac, que es la estufita, la tradicional, esa base de aceite no, de gaso, no es gaso, bueno, se me fue, no sé si es aceite de coco, gasolina de coco, aceite de coco, y ya, bueno, ahí es con fuego, se utiliza con fuego, y bueno, el malam parafín, que es la cera y la parafina. Esas son las herramientas básicas, como se puede ver del lado derecho. ¿Qué son los chantings? Estos son los chantings. Entonces, incluso tienen hasta su propio nombre. El más delgaditito, que es el que tiene el diámetro súper, o sea, nada, o sea, no sé ni cuánto, no lo puedes ni medir. Es nada, para que caiga una gota. Se llama cheche. El intermedio, que es para delinear, es clobón. Y el más grueso, que se llama tembocán, de diámetro grueso, a eso me refiero, la salida, se utiliza para rellenar. O sea, tienen cada uno su función. Incluso tienen sus nombres. La parte de arriba para conservar el calor de la cera. El ñamplung, el chuchu, que es como la boquilla, y el gagán, que es de donde se agarra, donde ponemos los dedos y ahí lo agarramos. ¿Sale? Como pueden ver, pues ya si uno hace callo, pues así se agarra, ¿no? Pero si no, todavía lo agarramos hacia atrás. Es decir, si ven ahí la señora que está utilizando el chantín, ya está, lo tiene hasta atrás toda la cera, o sea, metió los dedos hasta dentro de la cera. Se trabaja así, ¿no? Es un trabajo muy manual. Entonces, así es como se dibuja, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Quería mostrarles aquí como una comparación de dos batiks, el tradicional que trabajamos ahí en el estudio donde yo siempre voy, el de la izquierda, muy delicado, muy sofisticado, y el de la derecha, que ya es una locura, pero todavía se pueden ver entre los gaps algunos patrones. Y bueno, combinar ambas cosas es un reto, ¿eh? O sea, a la fecha, o sea, cada vez que se aborda un batik no es fácil. Para mí, siempre tengo que ser muy flexible en el resultado. Creo que es algo que valoro muchísimo que me enseñó Indonesia, porque de venir de una educación occidental donde hay una estructura y unas expectativas muy, bueno, en el caso donde yo estudié, ¿sale? Porque mi universidad era muy estricta, había expectativas muy altas. Aquí no, o sea, aquí es inténtalo, si te equivocas, pues qué bueno y no pasa nada, eso es un error que de ahí tú vas a poder hacer algo más y así es la vida. Del error se aprende y lo abordas, en este caso esta cultura lo aborda con mucha ligereza, mucha serenidad y con mucha bondad. No se castiga a uno mismo por el error. Incluso se ríen y es maravilloso. O sea, eso creo que no lo cambio por nada y por eso he quedado muy enamorada y maravillada con la cultura.
Y ahora que estoy estudiando en la Escuela de Arte de La Palma, ay, me está dando ahí el shock, porque pues regresé de nuevo como a esa estructura académica un poco rígida, entonces me cuesta mucho. Pero bueno, y pues son partes de mundos diferentes que hay que tomar también ventaja. Quiero ver, a ver, este es mi maestro, es un video y quiero que vean cómo trabaja él, una camiseta en el suelo. Y lo voy a poner, me dicen si no, no sé si no se mueve porque lo añadí a la presentación. Y bueno, cada persona trabaja diferente, pero si ven, es que incluso esto es maravilloso. O sea, en el Wayang, que Elena les va a compartir también parte de esto. O sea, el uso de los pies también es importante, ¿no? Para tocar los instrumentos y en este caso para agarrar la tela. ¿Vale? O sea, esto es un ejemplo maravilloso de cómo se trabaja. No quiere decir eso, que los hombres no lo hagan, ¿sale? Pero las tareas de más minuciosas, de ciertos patrones sí lo hacen las mujeres, pero también los hombres lo trabajan. Ahí, pero ahí está. Ahora, les voy a compartir, si todavía me da tiempo, sí, algunos patrones que creo que hay muchísimos, pero voy a ir solamente con unos 3, 4 explicarles qué son, ¿no? Y cómo cuál es el significado, porque hay una repetición importante de estos patrones en Java que, bueno, han significado algo. Uno de los más importantes es el parang, que es el que vimos en las faldas de los sultanes, y necesito que tengan mucha imaginación, ¿sale? Yo después de ya entenderlo y vivirlo y verlo allá, pues lo entiendo, pero este patrón, el primero de la parte de arriba, sí, la primera imagen, esa es como la más común. Y para que vean cómo es la forma, ¿no? La forma es, si lo logran imaginar, son olas o sea, que se van moviendo, ¿no? Y en principio están chocando contra acantilados. ¿Qué sucede? Que esa fuerza, imagínense la fuerza de los acantilados de Mallorca o del, no sé, es que de ahí viví un tiempo y bueno, me encantaba ver las olas y me acordaba de eso. O sea, ¿con qué fuerza pegan las olas, ¿no? En los acantilados, pues esa fuerza es la que necesitaban los sultanes para poder guiar a su reino, ¿no? Entonces, por eso es que ellos lo portaban. Eh, Implicando también otros significados como sabiduría, felicidad, serenidad, este loop continuo, como si esta repetición continua, ¿no? También son un país de islas, entonces ven las olas y es que todo está tan conectado, porque está conectado con ese ir y venir de las olas, tanto el gamelán como el batik, esta repetición constante, y este patrón lo refleja clarísimo. Ahora, lo más lindo es que en cada lugar es diferente. Entonces tenemos el parang en Jogja, que es la primera imagen, pero también en otras daeras, en otras regiones mismas de Java, pues encontramos diferentes parang que se diferencian por color y por forma, como por ejemplo, en la parte de abajo sí tengo los nombres exactos: parang Gendrej, parang Tuding, parang Rusa. Entonces varía mucho, pero el significado podría decirse que es lo mismo. O sea, ahí tendríamos que meternos más también en los estudios de cada lugar para saber si le dan un significado adicional, pero básicamente sería eso. Entonces aquí tengo un ejemplo de un libro que tengo con la familia, una de las familias reales también de los 1700, utilizando este patrón, ¿no? Para que lo vean cómo era utilizado. Uno de los más sencillos y más lindos, que es el que enseño en mis talleres, es el Kawung,
que está también muy presente en otras culturas. Quizá lo tomaron de inspiración de otra fuente de la naturaleza, pero en Indonesia tomaron esta fuente de inspiración, que es el fruto de la palma, como la que ven en la parte de arriba. Y dado que ahí hay muchísima palma, pues bueno, obviamente que lo van a tomar de referencia. Para ellos significan los puntos cardinales y que el centro es el centro del universo, que es lo divino. Entonces es un patrón muy, eh, sí, muy divino, ¿no? O sea, es importante cuando lo portas, ¿no? Como sentir que estás protegida y que también te está guiando hacia algún lugar si es que necesitas esa guía. Entonces, también podemos ver como las diferentes variaciones que puede haber y depende del lugar en donde se trabaje. Esto es una variación chulísima que se llama Cheplot, pero a nivel grandote, ¿no? O sea, se hace así, lo pueden hacer incluso en prendas así muy grandes. Y tiene como estas rayas en medio las hojas de la palma. ¿Cómo se llama este patrón? Se llama Truntum, que viene inspirado de la flor del jazmín, ¿no? Y simboliza un poco las estrellas, así que también son una guía, en este caso para el amor. Entonces se lo ponen, si lo usan tradicionalmente para las bodas. Ahora no significa que ahorita o sea, ya ahorita ha cambiado mucho, pues también hay mucha moda, mucha influencia de Corea, de Japón, de Estados Unidos, de todos lados. Entonces hacen combinaciones ahí a lo loco, pero si lo usan tradicionalmente, pues sí se utilizaría para bodas, pero digo, yo también tengo un pantalón con trontom y ahí voy por la calle, ¿no? Ahí con mis estrellas. Pero bueno, se pueden hacer combinaciones de patrones, como la camiseta que ven en la parte baja, la camisa tiene otro patrón que ahorita lo vamos a ver, y aparte en el background tiene trontom. Tenemos otro patrón muy lindo que se llama Grinsing, que si al buscar el significado, si lo dividimos la palabra ya sería gring, si lo pronuncio bien, gring, que es enfermedad, y sing, que significa no. Entonces lo que está intentando es decir, aquí te paras, enfermedad, y no entras en este cuerpo, ¿no? Como resguardando a la persona que porta este patrón, la enfermedad. Lo utilizaban en barco, o lo siguen utilizando quizá en algunos puertos pequeños para los barcos de pesca, para protegerlos. A los bebés los cubren con eso, ¿sí? Para protegerlos de la enfermedad. Y en la imagen la tercera imagen de la parte inferior, ahí se puede ver cómo es realmente ese patrón. Por eso dice ahí inspirado en escama de los peces, porque son como medias casi no sé si semicírculos, más de un semicírculo con un puntito en medio. Entonces asemejan lo que son las escamas de los peces, además de que son un país con muchos peces. Este patrón, que es el que está aquí, bueno, es que no, estos son de Garuda, perdón. Este patrón se llama semen, que asemeja unas alas. Se confunde un poquito con el de Garuda, que ahora lo vamos a ver. Y este patrón lo que simboliza es crecimiento y vida. Los elementos de la tierra, como las plantas y los animales, porque también tiene que ir acompañado de elementos naturales, orgánicos. Y, y sobre todo, yo lo he visto y que lo utilizan muchísimo los hombres. ¿Por qué? Porque cuando lo leí dije, por eso. O sea, inconscientemente la gente quizá no sabe el significado, pero ya lo tiene incorporado, o ya simplemente porque su papá lo usó, ellos lo usan, no lo sé. Pero significa liderazgo, autoridad, ¿no? Entonces aquí en la embajada, pues lo utilizan bastante. Yo creo por costumbre, lo utilizan sobre todo los hombres. Claro, las mujeres hoy en día también, no quiere decir que está prohibido, pero se utiliza. Me voy a saltar un poco porque ya vi que estoy como viéndome de tiempo a un patrón de unos de mis favoritos que se llama Sekar Jagat. Este es de mis favoritos porque combina lo que es no sé, lo que también viví y aprendí con ellos, ¿no? Esta tolerancia hacia lo diferente. Simboliza las flores del universo. O sea, si pueden ver, está en la parte de arriba, hacen como pequeñas islas, o sea, bueno, figuras ahí medio abstractas, y que simbolizan las islas, ¿no? Que están
Ellos saben que son un archipiélago, entonces son diferentes islas con diferentes patrones y da a entender pues esta diversidad y este entendimiento que ellos tienen pues, que son diferentes, ¿no? Y que cada lugar es diferente y que cada uno tiene pues sus pensamientos diferentes y hablan sobre todo de esta frase que también lo manejan a nivel gubernamental, unidad en la diversidad, porque pues de alguna manera, o sea, son 17,000 islas. Aunque hablen indonesio la mayoría de la gente, pues también tiene su propio idioma y bueno, el indonesio es un idioma inventado, pues, como un pegoste de varios para poder unir a todas esas islas, ¿no? Como mucho pasa también aquí en España, no pasa en México porque ahí el español, pues bueno, fue quien está como idioma oficial, pero en realidad tenemos varios idiomas también originales, ¿no? Y en este caso sí es aceptado, ¿no? Y es como bien visto y además tolerado en ese sentido. Entonces, eso me gusta mucho de esa cultura. Cada año, o sea, para que vean la magnitud del batik, cada año hay un batik fashion show y muestran, hay diseñadores y diseñadoras de moda hermosísimas que dan a conocer sus colecciones de batik. Y bueno, si buscan en internet Batik Fashion Show, van a encontrar ahí todas ¿cómo se dice? Bueno, sí, las sesiones anuales y van a poder ver las maravillas que siguen haciendo con el batik y sus patrones. Y yo creo, no sé, Ivo, todavía puedo, ¿verdad? Aku masih ada waktu, dikit lagi. Sí, sí, sí. Ok. 5 minutos. Vale, entonces voy a terminar con bueno, quizá otro patrón, que este es uno de los favoritos del año pasado, que me fui a viajar por el norte de Java para buscar otros pueblos que hiciesen batik. Y me encontré con bueno, ya lo conocía, pero yo quería saber de dónde venía. Entonces me fui a Chirebón y me fui a algunos estudios con la gente encontrando que, bueno, obviamente es que hubo una migración importante de chinos a Indonesia y muchos se resguardaron ahí y obviamente la influencia es brutal y este es un patrón que es directamente, o sea, bebe de esa tradición china. ¿Qué es lo interesante de la adaptación al batik de Indonesia? Que es un patrón muy difícil de conseguir porque son lo que les decía, tiene siete capas de color, son 7 degradados. No sé si llegan a ver en la primera imagen, se llegan a ver como líneas, ¿no? Pues esas líneas son las 7 capas, o sea, vas trabajando capa por capa y esperas, o sea, haces toda esa repetición que les dije al inicio. Tiñes, esperas a que seque, tiñes, perdón, bueno, reservas, tiñes, seco, reservo, tiño y seco. Así hasta 7 veces. Y aquí está un poco combinado con al menos la versión que yo tengo con la agama, ¿cómo se dice? La religión musulmana, porque habla de los 7 cielos, pero también leí en algún otro lugar que son 7 capas de la tierra, 7 días de la semana, o sea, por ahí hay que buscar una maestría en antropología textil, no lo sé, para encontrar también pues todos los significados que hay dentro de este patrón. Sobre todo, lo más lindo es que Mega Mendung significa nublado, Mendung es que está nublado, obviamente vemos nubes, ¿no? Y lo lindo de este mensaje es que hay que tener paciencia, permanecer tranquilo a pesar de la tormenta. Que nos vino muy bien el día cuando se nos fue la luz. ¿Qué es lo que teníamos que tener en mente? Permanecer tranquilos. La tormenta siempre pasa. Y pues es un país donde llueve todos los días y pues así lo viven ellos, ¿no? Tener paciencia y permanecer en esa serenidad a pesar del enojo o de la situación que estén pasando. Entonces, esto a mí me encanta, este patrón. Ya para terminar, bueno, sí, este es el último, lo juro, lo juro. El buquetán, simplemente porque es curioso, o sea, cuando los irlandeses fueron, les encantó lo que vieron también, pero les pidieron a los indoneses que por favor hicieran bueno, yo no diría patrón, pero como diseños florales para ellos, ya ven que les gustan las flores, ¿no? Mucho. Entonces, está hecho
fue hecho o pedido por los holandeses y solamente lo podían usar los holandeses y los mestizos para distinguirse. Y lo curioso es que en Malasia todos estos detalles florales también, o sea, se hacen y son muchísimo más presentes que el tipo de patrones que les he estado presentando, como que son muy florales. Y esto se lo llevaron los holandeses para Holanda y después hubo franceses que se inspiraron en esta técnica un poco y a la fecha, pues todo lo que es el pintado en seda eh, es muy intercanal, como muy conocido, más bien sí, muy conocido por aquí en estos rumbos, pero pues se ha ido, bueno, adaptando también a los gustos y necesidades de estas áreas, de estas zonas. Ya simplemente para decirles, bueno, yo cada año llevo a la gente a Indonesia. Este año va a ir gente a aprender a donde yo aprendo. Entonces, bueno, si en algún momento les interesa, pues yo con muchísimo gusto y con todo el honor de mi corazón, la verdad es que yo deseo muchísimo agradecer a la familia y a las familias que a mí me han dado este aprendizaje de vida, pues esta oportunidad a otras personas de poder ir y aprender donde yo aprendí batik y bueno, compartir la verdad esta maravilla de técnica. Aquí están las herramientas, por cierto, no sé si las lleguen a ver, que estos están hechos con bambú, ¿sale? Y bueno, aquí tengo los tres tipos, a ver si se ven. Aquí están, con estos son los que trabajamos. Y nada más aquí mostrarles en persona cómo son los sellos, que aquí tengo, allá atrás tengo más sellos. Un ejemplo en madera, ¿sí? De cómo también se trabaja, es en una sola capa. Y resulta que también trabajan cerámica. Entonces, ahora estoy buscando también trabajar más batik en cerámica para también aprender en otro material. Pero bueno, no sé, básicamente es eso. Si hay más tiempo puedo compartir más cositas, pero igual si no lo puedo dejar para, no sé, para preguntas, que no he visto nada del chat, perdón. Thank you very much, Yani, for very interesting explanation. If anyone who want to ask a question, you can raise your hand or you can write it on the chat. Is there any? No? So I will ask you a bit, Yani. How long do you think someone that is amateur like me, I don't know how to, draw or anything. So do you think if I want to study or want to learn about batik, do you think how long I will be a good enough, Uy, good enough. Pues yo no soy good enough todavía, imagínate. Para entender la técnica yo tardé, pero porque tuve que aprender el idioma, pues unos 6, 7 meses para entenderla bien. Para amaestrearla, yo creo que si estás seguido, unos 2 años, para que el chanting pueda realmente, con el chanting, ¿no? Puedas hacer cosas así. Y aún así yo todavía no llego a ese nivel de las señoras, no lo llego. Pero quizá en una primera aproximación, yo veo que en los talleres que doy, pues sí hay gente que ya es bastante intuitiva y en una sola sesión ya pueden hacerlo relativamente bien, decente. O sea, en 5 días. Vamos a si lo haces bien. Aparece como muy prometedor, ¿no? 5 días, pero confieso que hay una cosa que no he entendido. O sea, con la cera pintáis o con la cera prohibís, o sea, evitáis que el tinte se ponga en el espacio. Sí, exacto, es la reserva. Es la reserva, ¿no? Bueno, es lo que... Entonces, esto, o sea, se pone la cera, se pinta y Sí. luego se arranca la cera. Sí, se quita con el hervido, en agua hirviendo. Ah, o sea, que una vez se ha hecho todo, hay que poner la pieza a hervir. Sí, sí, efectivamente. En otros lados he aprendido, fui a hacer un curso con una maestra, bueno, no lo puse ya en la presentación, se llama Rosie Robinson y ella hace batik contemporáneo en UK y ella lo que hace es que, bueno, hace muchas cosas, pero ¿cómo le quita la cera? Planchando. Obvio que se puede,
pero cuando son piezas pequeñas y un cuadrito, ¿no? Pero si tienes unas telas de 3 metros, no me veo planchando eso. Entonces, No. se tiene que hacer con Bueno, agua hirviendo. lo de planchar es el truco que utilizamos si te cae cera en algún mantel. Ajá, pues sí, efectivamente. La Sí, sí, manera de sacar la cera en un mantel es plancharlo con un papel debajo, un papel de cocina que se lleva la cera, claro, no. que Pero funciona, o estos sea, son sí trucos funciona. amacaseriles, por decirlo así, ¿eh? No, no de artista, pero bueno, sí, No, es un pero sí lo sistema. usan, ¿eh? Y sí o sea, no está mal si es un pedazo pequeño. De hecho, sí, para no estar ahí con el agua hirviendo, no está mal, pero no es tan eficaz para piezas muy No, grandes. no, no, claro, yo no, yo tampoco lo veo, lo de pasarse el rato con la plancha. Bueno, interesante. A mí me ha llamado mucho la atención cómo el señor aguantaba la camiseta con los pies. Sí, pero siempre veo que las culturas orientales se ponen con más facilidad que nosotros en cuclillas, en líneas generales. O sea, es una Sí, posición como de descanso que a mí no, si la utilizo no me descansa nada, pero que sí que yo veo que de la manera que le está como puesto y cogiendo. súper cómodo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la posición Ibu Ayu? Se me va. Jongkok. Jongkok. Yeah. Jongkok. Pero Así. es que aparte recién, el año pasado, tengo amigos bailarines y un amigo bailarín es ecuatoriano y me dijo, o sea, yo lo hago, yo me puedo sentar, pero aguanto 15 minutos o 20 y ya. Y me dijo él, me develó la verdad, y es que nuestra fisionomía no es como la de ellos, que tienen ¿cómo se llama? El tendón de Aquiles, lo Sí. tienen más largo. Y él lo entendió a partir de que está bailando y que tiene que conocer su cuerpo y que por eso según él dice que por eso pueden sentarse tanto tiempo así y que nosotros Ah, por más que lo intentemos, por más que me digan, no vamos a poder. Y yo, bueno, ya no me siento tan frustrada. pues ya está, ya tenemos una excusa y ya está. Bueno, Mm. damos, si os parece, ya son casi las 10. No veo que haya más preguntas en el chat. Si os parece, cerramos la sesión. Muchísimas gracias por las Muchísimo. explicaciones. Tomamos nota de que se puede hacer un pequeño viaje a Indonesia estando por Madrid, cosa que a mí, desde un punto de vista ni que sea climático, me parece mucho más atractivo, porque el clima de Madrid me parece bastante más seco que el de Indonesia. Ah, I ja està. Moltíssimes gràcies per la intervenció i a tota l'audiència us recordem que ara tancarem aquesta sessió i que avui ens tornem a trobar a les 11, també aquí, amb una sessió sobre, diguem, les titelles d'Indonèsia. Moltes gràcies i fins la propera.